Es las 4:01. No sé si quisieras pues que arrancáramos ya, nos presentamos brevemente y bueno, vamos esperando entonces a las personas que se van uniendo poco a poco con nosotros. Sí, me parece premiante porque a la final pues tenemos un poco tiempo, ¿no? Para hablar de un tema que Exacto, lleva muchas aristas. exactamente. Sí. Bueno, más que todo, el tema de la resiliencia surge por toda la situación que estamos pasando actualmente, por Ujú. toda esta situación, pero no cabe más que antes de poder empezar a hablar del tema, a grosso modo, podamos pues presentarnos un poquito, ¿no? Sí, exacto. ¿Quieres iniciar tú, Melanie? Bueno, puedo empezar. Eh, yo soy Melanie Guajardo, soy psicóloga clínica de niños y adolescentes, y soy terapeuta familiar y de pareja, y pertenezco, al igual que pues María del Carmen, al Instituto Panameño de Terapia Familiar y de Pareja, que pues es una de las gremios más importantes de nuestro país, que agrega pues diferentes psicólogos y que de una forma u otra tenemos pues mucho alcance a la comunidad y ahorita pues más con estas plataformas que nos están permitiendo llegar a todos los hogares. Exacto. Gracias, Melanie. Bueno, bienvenida entonces tú también. Y qué bueno que me acompañas entonces en este live que estamos llevando tanto el Instituto de Terapia Familiar y de Pareja junto con la Clínica Hospital San Fernando, que pues ellos también tuvieron la cortesía pues de darnos sala unos minutos dentro de su plataforma pues para hablar de este importante tema que como lo es la resiliencia en este momento que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y bueno, entonces también me presento, mi nombre es María del Carmen Tobío, yo también soy psicóloga y terapeuta familiar y de pareja, al igual que Melanie. Y bueno, vamos a estar conversando con ustedes sobre este tema que creo que es tan importante en este momento de un poco ir elaborando como algunas ideas de, por ejemplo, definiciones, cómo podemos desarrollar la resiliencia y demás. Tal vez en estos momentos que estamos viviendo, que son momentos difíciles en todo el sentido de la palabra, y que obviamente nos vemos de alguna manera pues amenazados, vamos a decirlo como en diferentes aristas, ¿no? Entonces, vamos a ir hablando poco a poco, ustedes pueden ir escribiendo también sus preguntas allí, mientras alguna esté hablando, pues la otra va a estar leyendo las preguntas y dentro de lo posible, pues vamos a poder contestarlas al final de la sesión. ¿Vale? Entonces le doy el micrófono a Melanie para que pues inicies un poco con esta tertulia hablando pues de el tema de la resiliencia. Gracias. Pues sí, básicamente como tú lo estabas explicando muy bien, porque hablar de resiliencia ahorita, hablamos de pues, diferentes factores, hoy es más que nunca, estamos pasando por una situación que podemos decir que es una crisis no esperada, porque Ujú. todo, pues, dentro de nuestra vida pasamos por diferentes crisis, y tenemos una crisis pues mundial, que es esta pandemia, donde pues cada miembro de la familia lo vive de una manera muy distinta. Estábamos tratando de observar un poco, quizás desde la introspección, cómo cada uno lo ha vivido, desde el ciclo vital en donde está. Cada experiencia es muy distinta. Si vemos, por ejemplo, la experiencia, si lo vemos como desde los más pequeños, que son los que han tenido, pues, de una forma u otra, una de las situaciones eh, más fuertes, pues porque muchos niños no han salido de sus casas desde que se declaró la pandemia a mediados Ujú. de marzo, lo cual nos habla de los grandes índices de resiliencia que están teniendo, porque de una u otra manera están en una etapa donde socializan con pares, donde conviven, donde aprenden fuera del hogar, no están teniendo esta interacción social que es tan vital en esa época y de una forma u otra no la están teniendo, y a pesar de que estamos en una campaña de no pantallas, ahora pasamos a tener pantallas para poder que ellos de una forma u otra tengan la educación que necesitan, a la cual es un derecho que les pertenece. Entonces, pasamos de lávanse las manos, no tengo pantalla, a tienes pantalla, no quiero que salgas y explores y hagas actividades extracurriculares, a ya no puedes hacerlas, ya no puedes quedarte, compartir con un amiguito, porque pues no se puede, hay que tener un distanciamiento social. Entonces es como esta incertidumbre y de una forma u otra Sí. dobles mensajes que hemos Ujú. mandado a los niños donde todavía están
de una forma u otra reconociendo emociones, empezando a poder tener pues todo este conocimiento, este autoconocimiento de cómo se sienten, de expresarlos, y ha sido muy abrupto para ellos, ¿no? Y luego pues podemos pasar a los adolescentes que están viviendo pues otra situación, que desde ahí viene el tema que es tan vital, el tema de la socialización, y ellos quizás sí, pues ya tenían muchos tenían aparatos, muchos tenían cuentas, muchos todavía no poseían este tipo de situaciones, de plataformas, y de ahí pues nace pues otras situaciones donde vemos que quizás de una manera u otra los adultos hemos inundado algunas redes como TikTok, que era exclusiva para los adolescentes y pues de una forma Exacto, eh, ha inundado de todo tipo de edades, ¿no? así es. Entonces, esa parte, hace poco hablaba con un adolescente y me dice, yo tengo que conocer a las personas, no tengo recreo, cómo voy a hacer más amigos. Hace poco hablaba con mi papá, que es profesor universitario, y me decía que son alumnos de primer ingreso y no saben cómo hacer grupo porque Ujú. no conocen a su No se salón. conocen, claro. Entonces, Ujú. él me dice, ¿cómo hacemos esta cohesión grupal virtual? O sea, Ujú. estamos ante pues, diferentes situaciones que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Y aunado a eso, pues estamos, pues la otra pedazo de la población que pues de una forma u otra hemos parado de trabajar, muchos de manera porque tienen contrato interrumpido, otros porque pues la forma en la que se interactuaba o la forma de trabajo requiere de una forma u otra la compañía y la presencia, eh, y muchos han podido tener que optar al teletrabajo desde una plataforma que a veces no es la adecuada, eh, desde no tener quizás todos los aparatos para poder hacer eh, escuela, teletrabajo, adecuar un espacio de la casa para eso. Eh, Exacto. muchos de los que Claro. tenemos niños, ¿sabes? Sí, eso era lo que te iba a comentar, ¿no? No solamente todo el tema del trabajo, sino todo lo que viene aunado a eso, ¿no? Porque es tratar de trabajar en la casa con todas las otras responsabilidades que hay andando, ¿no? Exacto. Y luego, por último, pasamos a la otra población, que es la población que decimos que es la de mayor riesgo, las personas de la tercera edad, que de Ujú. una u otra forma les hemos llenado de pánico con todo el tema del virus. No quiere decir que no tengamos que cuidarnos y que tenemos que cuidarnos todos, pero de una forma u otra, la forma en la que ellos han tenido que vivir esta experiencia ha sido muy alarmante, ¿no? Eh, y pienso también yo, por ejemplo, con las personas que viven con familiares que ya tenían enfermedades, eh, que tienen una predisposición, cómo se vive toda esta situación de alarma, ¿no? Entonces, creo que de ahí nace el tema de por qué tener resiliencia, por qué empezar a hablar de la resiliencia, eh, Exacto. y por qué es tan importante desde esta plataforma, desde la Clínica Hospital San Fernando, hablar de la prevención también y cómo podemos de una forma u otra ayudar a nuestro organismo a tratar de mitigar cualquier factor que pueda predisponer a tener alguna enfermedad, no solo por el tema del virus, sino cualquier otro tipo de enfermedades que pues el tema de la salud mental es muy importante, ¿no? Para de Ujú. una forma Así u otra es. contrarrestarlo. Exacto, exacto, Melanie. Yo creo que el tiempo que estamos viviendo, la situación que estamos viviendo ahorita es algo sin precedentes y ha cambiado todo, pues la forma en que vivimos, en que trabajamos, en que los niños están estudiando, en que nos relacionamos, ¿no? Como tú decías, ahora cómo vamos a hacer los grupos en la universidad o en el colegio, con quién hablo, etcétera. Y eso trae consigo mucha incertidumbre, muchas emociones que realmente a veces uno no sabe, algunas personas no saben cómo catalogar o cómo definir. Trae consigo también muchas rutinas alteradas, presiones económicas e inclusive también trae el aislamiento social, porque es lo que en algunos momentos pues nos dicen, ¿no? Hay que aislarse. Y yo quisiera hacer también como esta diferenciación de aislarse socialmente, pero no romper como este vínculo o esta conexión con las personas con las cuales pues tenemos algún tipo de vínculo, ya sea familiares, amigos y demás, ¿no? Y yo creo que lo que estamos viviendo ahorita es realmente eh, pues algo que nadie se esperaba
Y vemos que hay muchas formas, ¿verdad?, de que las personas pues están afrontando esta situación. Hay personas que la afrontan de una manera muy positiva, hay personas que la afrontan con mucho estrés, porque creo que genera muchísimo estrés y mucha ansiedad, pues el no saber, la incertidumbre. Pero cada persona pues lo aborda o lo enfrenta de diferentes maneras y esto tiene que ver mucho con, obviamente, pues con características de personalidad, y hay investigaciones que también nos hablan un poco de por qué hay personas que reaccionan de una manera y otras de otra, y en muchas coinciden en que las personas o las diferencias de reacción o de respuesta ante situaciones de incertidumbre o de mucho miedo, por ejemplo, o de mucha ansiedad, están muy ligadas con la forma en que las familias, tal vez en edades muy tempranas, por ejemplo, eh, eh, abordaron situaciones que podían ser estresantes, por ejemplo. Y también otra de las características u otras de los factores que hace que las personas respondan de una u otra manera es también todo el ambiente social en el cual la persona se está desenvolviendo, ¿no? Entonces, o se ha desenvuelto tal vez en edades tempranas o en edades muy de niños pequeños. Entonces son como tres factores grandes, ¿no? De, por ejemplo, cómo es el tema de la familia, cómo es el ambiente social y estas características personales que cada una de las personas pues va a variar. Y yo quisiera decirles que a veces hay personas que dicen, caramba, pero es que yo no soy resiliente o siempre no tengo como esta característica de salir adelante rápidamente de las cosas que me pasan, pero realmente la resiliencia es algo que se puede desarrollar, es algo que se puede aprender y es algo que se puede practicar, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? No es algo que, bueno, si yo no nací con esta característica o con esta habilidad, nunca la voy a poder desarrollar. Esto no es así. Realmente, en menor o mayor grado, uno se enfrenta a situaciones diferentes dentro de su vida, lo que hace que desarrollemos como ciertas habilidades diferentes o ciertas habilidades que nos ayudan o sí, nos ayudan pues a enfrentarnos a situaciones de mucho estrés y es importante que pues podamos ir como identificándolas para poder ponerlas en práctica en este momento en especial, en donde obviamente hay muchos cambios, hay mucha incertidumbre, en donde un día nos dicen, bueno, ponte la mascarilla, pero la mascarilla realmente sirve o no sirve, entonces hay como muchas dudas, ¿no? Y hay muchas emociones circundantes de todo lo que está pasando, ¿no? A nivel laboral, a nivel económico, a nivel emocional y todo lo que está pues pasando a nuestro alrededor, ¿sí? Sí, y si bien es cierto, desde ahí pues nos toca pues hablar un poquito sobre qué es resiliencia, ¿no? Y esta palabra que pues viene desde otro contexto, más que todo desde la parte de la ingeniería, como desde la situación en donde un metal es capaz de tenerlo, de tener un estímulo en grandes temperaturas y de poder resistir. Entonces, si lo traspolamos a la parte de los humanos y de la sociedad, pues es esta situación de tener esta fortaleza entre las adversidades y de salir airoso y de una forma u otra también reconocer cuáles son sus recursos y aplicarlos. Y desde esa forma, pues podemos ver que, si bien es cierto, como tú lo decías, y más adelante pues lo vamos a hablar, el tema de cómo poder empezar a ser más resilientes o cómo de una forma u otra facilitar que nuestra familia sea más resiliente. Y desde ahí podemos ver también que pues hay muchos factores, como tú bien decías, que de una forma u otra posibilitan o ayudan a que pues la resiliencia se dé en mayor escala. Nosotros pues quizás como nos podemos preocupar un poquito más desde el tema de los niños, pues porque nosotros como adultos estamos de una forma moldeando y los niños están aprendiendo de nuestra experiencia. Pero si bien es cierto, hablamos de la resiliencia de diferentes factores, ¿no? Y fíjate que quizás si lo traspolamos a nuestro país y vemos un poquito de si tenemos como sociedad la posibilidad de ser resilientes, yo diría que sí, pues tenemos muchas personas que a pesar de toda la situación económica que estamos viviendo, han lanzado emprendimientos, han de una forma u otra reinventándose, quizás hasta inclusive nosotros, desde nuestra consulta, ¿no? De pasarla desde la forma presencial a virtual ahora,
que si bien es cierto, no es un camino fácil, como explicaba al principio, las crisis a veces generan pues que uno de una forma u otra recurra a esas habilidades que necesita para poder hacerle frente, ¿no? Y también de eso va de la mano, sin perder la perspectiva de la familia, que tanto tu familia está apoyándote a esto. Hablabas un poco del aislamiento, eh, de por qué no es bueno aislarse, y gracias a Dios pues tenemos, o gracias a todo el tema de la tecnología, tenemos estas aplicaciones donde podemos estar más en contacto con los demás. Y desde ahí tenemos aplicaciones diversas que nos han permitido llamar a una persona, porque la relación, el vínculo es importante, ¿no? Y seguir manteniéndolo es muy vital. Entonces, quedamos con esa parte, ¿no? De que la resiliencia es una habilidad que podemos nacer con ella, pero también puede ser aprendida durante el proceso de nuestra vida, ¿no? Exacto, exacto. Y tal vez yo le agregaría, Melanie, que la resiliencia también es esta capacidad como de enfrentar obviamente las adversidades y aprender de ellas, ¿no? Asimismo, como tú decías, que tal vez en estos momentos en los cuales la situación, tal vez a nivel laboral, no está tan fácil para algunas personas, muchas personas se han reinventado, muchas personas han sacado emprendimientos, y yo creo que el poder sacar algo bueno a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, eso también forma parte muy importante, una característica importantísima del tema de la resiliencia, ¿no? Porque no es solamente enfrentarlo, sino salir como fortalecido de esta adversidad que todo el mundo en este momento está viviendo, y que algunas personas pues viven de diferentes maneras. Entonces yo creo que es muy importante pues eh, poder identificar o poder señalar que el ser resilientes es también sacar fuerzas, o sea, superar y aprender de estas situaciones que uno vive pues a lo largo de su vida, que pueden ser situaciones de todos o de diferentes áreas, ¿no? Pueden ser situaciones, pudiera ser laborales, tal vez ahorita lo que estamos viviendo a nivel de salud, que contempla muchísimas otras aristas, pero es esto, salir fortalecido o aprender de estas situaciones que a veces pueden ser adversas o que pueden ser muy dificultosas para las personas, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo quería mencionar porque sí he visto mucho la posibilidad o la capacidad de las personas de poder utilizar estas habilidades de tal vez, no sé, de cocinar, por ejemplo, o de hacer cosas que les gusta, y poder verlo tal vez como una opción para generar dinero. Entonces, en estos momentos en los cuales el tema laboral no es fácil. Entonces, yo creo que es muy importante poder mencionarlo, y eso también le da como esta oportunidad o este matiz a que las personas se den cuenta eh, que a pesar de las circunstancias también uno tiene mucho poder, ¿no? De poder hacer diferentes cosas, de poder utilizar las habilidades, y es como el arquitecto pues de su propia vida, ¿no? Yo creo que los recursos, creo que Ujú. muchos no hemos hecho quizás a veces como esta introspección de poder saber cuáles son estos recursos, y creo que Ujú. esta crisis nos ha ayudado un poco a poder tomar pausa de todo, Ujú. y ya sea porque nos obligaron de una forma u otra a tener tiempo con nosotros mismos, tener tiempo con nuestra familia, lo cual ha sido muy Exacto, enriquecedor, y hemos vuelto a tener muchos otros contactos importantes, ¿no? Muchas personas exacto. dejaban, a veces no había tiempo para cocinar, ahora muchos cocinamos, muchos hacemos cosas que antes no hacíamos, compartimos más Ujú. tiempo en familia, de una forma u otra hemos aprendido a jugar con los niños cuando ya no, antes no había tiempo, eh, y hemos podido sacarle el lado positivo, ¿no? Y de eso se pasa el tema de que nuestra sociedad pueda librar esta batalla con mucha resiliencia, ¿no? Eh, Ujú. Aquí tenemos Exacto. una pregunta, pero no sé si la vemos ahorita o la vemos más adelante. Si quieres puedes responder, si podemos responderla ahorita, Sí, y seguimos conversando entonces de los otros temas. claro. Aquí Acá dice, la Nalixa, perdona. Sí, Nalixa comenta, mi hija de 4 años prefiere estar en casa que salir al parque. Es normal. Nalixa, esto sería, por ejemplo, si ahorita en estos momentos
que estamos viviendo este tema de la cuarentena o si es en general, nos lo estás preguntando tal vez en este momento, yo creo que sería importante poder evaluar un poquito de cómo se le está dando o se le dio el mensaje, por ejemplo, de que hay que cuidarse, no se puede salir de casa, uno tiene que estar en casa protegido porque está el virus fuera. O sea, hay que investigar un poquito sobre cómo fue este mensaje, cómo fue dado y cuál fue el mensaje que se le dio, porque podría ser interesante también que tú puedas preguntarle que si es que no le gusta el parque, si es que puede ser que tiene miedo de ir al parque, de poder contagiarse, o sea, poder abrir como estos canales de comunicación para entender un poquito por qué no quiere, porque puede ser que uno al escuchar tantas noticias, al escuchar a mamá y papá que no van al trabajo, que todas las noticias dicen quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, y espérate, tengo que ir al parque, ¿cómo así? O sea, me están mandando un mensaje totalmente diferente al que estoy escuchando 1000 veces al día, ¿no? Entonces, es un poquito entender, porque pudiera ser miedo de lo que está pasando, pudiera ser miedo de poder ir al parque y poder contagiarme, pudiera ser miedo de que estoy haciendo algo que no debería hacer porque todo el mundo me dice quédate en casa, o sea, pudiera ser interesante que puedas hablar un poquito con ella para entender por qué no quiere ir. No sé, Melanie, tú que eres especialista en niños, este, Sí. ¿qué, qué, Yo una qué de las otra cosas información? que sería bueno saber es si es una conducta o si ya es una actividad que realiza con frecuencia, Ujú, porque tenemos que tener claro que todos estamos en este reaprender cosas ujú. nuevas y a veces eh, introducir a la fuerza pues una Una actividad nueva actividad. Ujú, pues causa un poco de rechazo, ¿no? En los ujú, niños. Entonces, habría que ver, explorar un poquito esa parte y que generalmente ujú, los niños eh, no juegan solos, juegan con otros niños. Entonces, ujú. desde esa perspectiva, saber si muchas veces nosotros los llevamos al parque, mira, va otro compañerito y vamos a jugar, y entonces también puede ser eso, llego al parque y no conozco a nadie, o qué voy a hacer en el parque sola, o sea, hay Ujú, veces que hay un poco que evaluar cómo es el juego del niño con otros, exacto. porque muchas veces, lastimosamente, los niños que están mucho tiempo con pantallas no saben interactuar con otros niños lejos del Ujú, contexto de la pantalla, ¿no? Entonces, también exacto. hay que saber que hay Ujú, que tomarlo poco a poco y, como tú dices, preguntar, porque a veces nosotros podemos llenarnos de muchas especulaciones y la verdad es que los niños a veces están mucho más claros que nosotros como adultos podemos estarlo, ¿no? ujú, exacto. Sabes que ahorita mientras hablabas, yo pensaba un poquito cómo pudiera ser un niño de 4 años. Yo tengo un hijo de 6 y bueno, tú también tienes dos pequeños. Y yo me imaginaba, porque me pasó, inclusive, que uno les manda este mensaje de, bueno, no se puede salir, hay que lavarse, no puedes estar cerca de las personas, etcétera. Y tal vez ir a un parque en donde, como tú dices, ¿no? Yo juego con otros niños, puede haber otros niños allí, etcétera, también causa como un poquito de, bueno, qué es lo que realmente debo hacer o cómo lo debo hacer, ¿no? Entonces yo creo que también sería interesante o importante poder también explicarle a la niña por ejemplo, bueno, si tienes tu tapabocas o si te lavas las manos cuando llegas a la casa, o sea, eso también pudiera darle como un poquito de tranquilidad y de que pueda jugar o que quiera ir al parque, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que se pudieran hacer tanto antes, o sea, como una preparación previa para ir al parque y que tal vez bajen esos niveles, tal vez pudiera ser de miedo, o sea, pero creo que es importante pues primero preguntar cuál sería por lo que está pasando la niña. Nalixa Hoyos. Espero que hayamos contestado pues tu pregunta de manera satisfactoria. Y Sí. bueno, Melanie, yo creo que tal vez regresando un poquito a lo que estábamos hablando por ejemplo, de la resiliencia, y que tú hablabas mucho como de estos recursos, ¿no? Yo creo que durante estos momentos que pueden ser muy difíciles para todos realmente, debemos como reestructurar todos nuestros recursos psicológicos como en función, vamos a decirlo, de las circunstancias y de las nuevas necesidades o de las nuevas circunstancias que estamos viviendo actualmente, ¿no? Este, y, y,
Y yo creo que es importante, por ejemplo, que las personas resilientes, o describirlos o explicarles que las personas resilientes no es que vean que la vida es como dura o que este momento, sino que es un momento específico de nuestra vida o un momento específico que es difícil, pero que vamos a salir adelante de esto, ¿no? Entonces yo creo que es importante poder poner o reestructurar todos estos recursos psicológicos que tenemos con respecto a las necesidades o a las circunstancias que estamos viviendo actualmente, ¿no? ¿Y qué puede ser eso? Por ejemplo, todo el tema de la asertividad, del altruismo, todo el tema de la creatividad, que es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? De poder utilizar como estas habilidades para poder como salir adelante en momentos que pueden ser eh, difíciles, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos hablar un poquito sobre cuáles son esas características de personas que pueden ser, que son resilientes. Y aquí, por ejemplo, una de las personas nos cuenta, Rec PTY, que ser resilientes no es fácil. Generalmente acudimos a nuestros familiares y amigos y ellos muchas veces nos aconsejan desde sus temores. Yo creo que diste en el clavo porque así como yo decía o conversábamos al inicio, de que las familias también juegan un rol muy importante en cómo nos mandan los mensajes, cómo se abordan estas situaciones difíciles, también juegan un rol importantísimo en cómo nosotros vamos a afrontar estas circunstancias, ¿no? Entonces yo creo que es importante, y tal vez lo vamos a ver al final, de poder identificar algunas personas que también nos puedan dar un poco más como de tranquilidad, ¿no? De que nos sirva como un refugio en esos momentos en los cuales estamos muy ansiosos o muy temerosos o muy inquietos porque no sabemos qué va a pasar, porque no todas las personas nos van a ayudar como a bajar las revoluciones y a sentirnos seguros y tranquilos, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo lo que acabas de decir y poder identificar algunas personas que nos den como vamos a decir que paz, ¿no? En momentos de mucha agitación. Y creo que esa es una parte importante que podemos ir desarrollando ahora, que Sí. quizás hemos tenido tiempo, que quizás también muchas personas que tienen sus familiares lejos han podido acceder a la Ujú, tecnología para poder vincularse con su familia, porque es importante la cercanía, pero muchas veces también es importante conocer la historia familiar desde ese punto ujú, de cómo cada persona se ha vivido. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando empezó todo el tema de la pandemia y la cuarentena, yo le pregunté a mi mamá, mi mamá nosotros estábamos pequeños, más o menos de la edad de mis hijos, cuando ujú, pasó la invasión. Entonces, ujú, yo le pregunto, ¿cómo así? ¿Cómo hiciste tú? ¿Cómo hiciste tú ujú. para poder contener toda esta situación, para poder Exacto. calmarte, para poder transmitir paz, para poder funcionar, para poder seguir trabajando? Entonces, eso es una parte que también, lo digo yo desde mi experiencia, era importante saber. Y por eso la parte de la historia transgeneracional es muy vital, Ujú, saber sí. cómo nuestra familia, porque de una forma u otra pensamos, bueno, así como transmitimos o tenemos esta predisposición a enfermedades, también tenemos Sí, predisposición a poder salir adelante, ¿no? totalmente. Ujú. Entonces, esa parte sí es muy importante. Ahora que hablabas como un poco qué actividades podríamos como salir o sacarnos o ayudarnos a ser más resilientes, creo que una de esas es alejar todo el tema del pánico, ¿no? Poder bajar las revoluciones de repente a la información, si es lo que nos genera un poco de estrés, Ujú, dosificar esa información ujú. para de una forma u otra poder continuar, ¿no? Como Sí, decíamos, aprovechar el tiempo con un hobby, ¿no? Con alguna herramienta que nos pueda de una forma u otra ayudar a calmarnos, a tener esta situación que a veces no tenemos esa pausa de reconocer nuestras propias emociones, de poder autorregularnos y decir, ok, esto está pasando, puedo hacer esto, lo demás no lo puedo hacer, ¿qué me toca hacer para poder salir? Ya sé que tengo que tener los cuidados y así mismo enseñarlo a los niños, ¿no? ujú. Creo que una de las cosas que también funciona mucho es el tema del sentido del humor. No sé si has escuchado esa Sí, parte. sí, 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 es importantísimo. Eso ayuda como a relativizar un poco los problemas, ¿no? O las situaciones que pueden ser un poco complejas de vivir en diferentes momentos de nuestra vida. Ujú. Sí, sí. ¿Y qué otros factores tú crees que puedan ayudarnos un poco a fortalecer o formar estas actitudes resilientes?
Mira, yo creo que tú lo mencionaste, pero tal vez o sea, lo mencionaste dentro de lo que estabas hablando. Un poco es hacer ese insight, ¿no? De poder conocernos un poquito, de poder entender, cuáles son mis potencialidades, cuáles son como mis limitaciones, cómo yo he afrontado diferentes situaciones en momentos anteriores, porque el conocernos o el entender un poquito sobre cómo hemos actuado en momentos diferentes, eso puede ayudarnos como a usarlos a nuestro favor en este momento, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, nuestras fortalezas, nuestras habilidades, nuestras potencialidades y obviamente poder trazarnos como metas más objetivas, ¿no? O o sea, de cómo podemos salir o de qué queremos hacer en estos momentos que pueden ser un poco difíciles, ¿no? Y así como Sí. hablamos, por ejemplo, de las personas que están ahorita mismo este, sacando pues nuevos negocios y demás, es utilizar esas potencialidades o esas habilidades y a la vez unirlas con la creatividad, entendiendo un poco cuál es la necesidad o las circunstancias que estamos viviendo para poder desarrollar nuevas formas de enfrentarlo, ¿no? Porque hay algunas personas que, bueno, puede ser que estén con algunos problemas a nivel laboral, de que están en suspensión de contratos y demás, y puede ser que se queden allí, ¿sí? Puede ser que, la forma en que respondan ante esta situación es como quedarse tranquilos, sin tal vez desarrollar nuevas ideas y demás. Pero estas personas que pueden o que tienen la habilidad de poder ser conscientes de sus potencialidades, de sus habilidades, pueden desarrollar como la creatividad en estos momentos, pueden salir adelante en momentos difíciles como esto, ¿no? Y Ujú. confiar también en sus capacidades, porque no solamente saber cuáles son y ser creativos, sino confiar en que esto los va a ayudar pues en momentos difíciles como el que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, yo creo que otro de los factores, Melanie, eh, por ejemplo, y creo que tú lo mencionaste ahorita al final, que es poder tal vez practicar un poco la conciencia plena, practicar un poco de qué es lo que está pasando en este momento, cómo yo me estoy sintiendo en este momento, es poder como reubicarme, vamos a decirlo de alguna manera, porque en estos momentos estamos bombardeados de información por todos lados. Estamos recibiendo información tanto positiva como negativa, veraz, no veraz, y al final estamos leyendo y estamos saturados. Entonces yo creo que es muy importante poder practicar como esta conciencia plena, dónde estoy, cómo estoy, e inclusive poner ciertos límites. Tú lo mencionabas hace un ratito, ¿no? Si estoy bombardeada de información, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Empezar a poner límites de a qué hora voy a escuchar las noticias, qué tipo de noticias voy a escuchar, a qué personas voy a seguir en línea, porque realmente estamos siendo bombardeados y el estar bombardeados con tanta información que puede ser negativa, que es mucha crítica, que es mucha negatividad, también nos hace a nosotros como entrar en esta misma sintonía, ¿sí? Pero si nosotros tratamos de poner estos límites, de poder ver las cosas con humor, por ejemplo, que era lo que tú decías, ¿no? Poder relativizar inclusive esta situación, nos puede ayudar un poco a sobrepasarla de mejor manera, ¿sí? Porque no es que va a ser perfecto tampoco, porque obviamente, como decíamos al principio, esta situación nos movió el mundo, nos movió el mundo completamente. Nos movió la forma en que trabajamos, nos movió la forma en que estudiamos, la forma en que nos relacionamos con la gente. Entonces, no es que va a ser perfecto ni va a ser igual que antes, pero es una manera, ¿sí?, de poder afrontar con las circunstancias en las que estamos viviendo ahorita. Y tal Sí. vez tomando, perdona, no sé si querías No, creo que mencionar. mira que una de las cosas que me parece importante, que creo que ayuda como a todo este pensamiento de resiliente, es el tema de saber que esto va a ser pasajero, ¿sabes? O sea, como que esto es un Ujú. problema, Sí, quizás enfocarlo en que puede ser un obstáculo, estamos viendo cómo dentro de nosotros está esta facultad o esas habilidades para poder hacerle frente, pero que lo vamos a solucionar, ¿sabes? Como desde la parte del positivismo,
poder verlo así, porque si vemos el tema del pánico, pues es Ujú, muy perjudicial para el tema de la resiliencia, también el tema del estancamiento, ¿no? Si siento como va a quedar ujú, aquí, pues no nos ayuda en nada el tema para la parte emocional, ¿no? También hay que tener ujú, claro que quizás puede haber muchas personas que de fondo tenían una depresión y ujú. aislarse o dejar de compartir, o si bien es cierto, estas situaciones que estaban de una forma u otra haciendo para poder salir eh, o controlar un poco estas emociones de tristeza, pues Ujú. toca como volver atrás y volver a tomar foco en por dónde empezar, ¿no? Exacto. Creo que eso es importante porque hablamos de muchas cosas y hablamos también desde el tema de cómo hacemos todos los individuos, pero cómo hacen también las personas que ya tenían una predisposición, ya sea mental o física, que de repente Ujú. no han podido acceder a sus citas médicas, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Yo creo que esto es importantísimo porque es también inclusive el poder como ser flexible también ante los cambios, Sí, ¿no? Porque yo creo que la rigidez de, bueno, anteriormente yo lo hacía de esta manera, anteriormente yo iba donde el médico o solamente o tal persona me llevaba, yo hacía esto, esto y lo otro. O sea, el tener un poquito más de flexibilidad ante los cambios también nos hace ser un poco más resilientes y poder afrontar estas situaciones de una manera un poco más positiva, ¿no? Si nos centramos en la rigidez, en que no vamos a cambiar las cosas como eran de la forma en que las hacíamos anteriormente, eso también nos genera muchísimo estrés y hace, como tú decías, ¿no? Que de alguna u otra manera también nos estanquemos y no sigamos caminando hacia adelante, sino que nos quedemos como viviendo en el pasado de, bueno, esto yo lo hacía así y si no lo hago así, no lo voy a volver, no lo hago, sí. no lo hago. Uh-huh. Y creo que desde ese punto también podemos ver que hay situaciones en donde, no sé, ¿sabes? Me viene mucho la palabra, esta rigidez que tenemos con la palabra normalidad, ¿sabes? Que Uh-huh. decimos que Sí, queremos, esto es la nueva normalidad o de una forma u sí, otra queremos que las cosas vuelvan a ser como antes. Y creo que ahí también hay que hacer el duelo de que muchas cosas no van a volver a ser como antes, que tenemos que tener los cuidados, no solamente por el virus, hay un tema de situación de higiene que nos ha ayudado mucho de una forma u otra toda esta situación de lavado de manos. Escuchaba, no sé si tú tuviste acceso a esa información, de que ahora han bajado mucho todas las enfermedades gastrointestinales porque hay un uh-huh. continuo lavado de manos, hay mucha situación, sí, como bien decía una de las personas que está aquí conectada, que pues tampoco hay que llegar a los extremos, de, por ejemplo, que hay muchas personas que tuvieron de una forma u otra situaciones en la piel por tanto químico, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que también de ahí es como un poco cómo poder ayudarnos a mantener la calma, quizás es Exacto. tener como la estructura, a veces mm, como tener pasos. Creo que esa es una de las Uh-huh. formas que nos puede ayudar, ¿no? Tener pasos. Sí, ¿Qué sí, te voy a hacer? Que a veces quizás escrito para que no se nos olvide porque estamos reaprendiendo. Como lo primero que tengo que hacer es dejar esto aquí, lavar esto, quitarme la ropa, meterlo a lavar. Y todo uh-huh. esto nos va a ayudar quizás de una forma u otra a solventar esa parte para poder darnos, entonces, usar el resto del tiempo, el resto de nuestras facultades para otras cosas, ¿sí? Uh-huh. Como poder de Exacto. una forma u otra canalizarlas, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que me gustaría también mencionar, Melanie, yo creo que aquí han hablado algunas personas sobre el tema de buscar ayuda, ¿no? O apoyo en otras personas. Y yo creo que esto es fundamental, tal vez en estos momentos en donde la ansiedad, en donde el miedo es muy grande, de si salgo, me contagio, como decía acá esta persona, Rectity no sé cómo se llama, Uh -huh. y también decía, pues otras personas más arriba, que es importante poder identificar o poder levantar tu mano, ¿no? Levantar esa banderita roja y decir, ¿sabes qué? Llega un momento en donde necesito de alguien más, ¿sí? Para poder sobrepasar esto que estoy viviendo. Puede ser mucho temor, puede ser temor a contagiarme, puede ser temor a contagiar a los míos, puede ser temor a perder mi trabajo, puede ser temor de un montón de cosas que pueden estar pasando. Y es importante, o las personas resilientes realmente tienen esta posibilidad o esta capacidad de poder levantar la mano y decir, ¿sabes qué?
necesito hacer un stop, necesito buscar ayuda, necesito ya sea ayuda profesional, como decían acá más arriba, con personas que sean Idónea. idóneas, Ujú. ajá, con personas que sean idóneas, y que haya la verificación de que sean idóneas, o con personas que también nos puedan apoyar, ¿no? Creo que más arriba decían también que la familia, yo creo que, o sea, nosotros somos seres de vínculos, ¿sí? Nosotros somos seres vinculares y realmente desde muy pequeños lo que nos da esa tranquilidad, lo que nos da esa seguridad, es poder estar con personas que de alguna u otra manera sean, como yo mencionaba hace un momento, como ese refugio, que nos ayuda como a sentirnos inclusive hasta más seguros en momentos que pueden ser difíciles para nosotros, ¿no? Entonces yo creo que este tema de buscar ayuda de los demás, el apoyo social, el no perder el contacto con las personas con las cuales estamos vinculadas, y si en algún momento pues ya tenemos una predisposición, ya sea por algún tema de salud mental o porque necesitamos en ese momento como alguna persona idónea, poder levantar esa banderita, ¿sí? Y poder decir, ¿sabes qué? Necesito esto, necesito ayuda. Eso también es parte del ser resiliente, realmente. Yo decía que también un poco como, no bien hablábamos, o sea, como somos seres que vivimos en comunidad, también un poco tomarnos este tiempo desde ser amigos y ver un poco cómo le está pasando el otro, porque Sí, eh, totalmente. si bien es cierto hablabas de la parte esta de la cercanía y que de una forma u otra necesitamos esa oxitocina para poder funcionar, que se crea con el vínculo y que de muy chiquitos pues lo vamos a ver con los apegos, pero también es importante que podamos nosotros practicar con el ejemplo un poco, porque a veces eh, no solamente que sea un profesional de salud mental, sino que también podemos compartir más con otras personas. ¿Saben? O sea, Sí. como que si no puedes recurrir a una persona de salud mental, también puedes un poco hablar con alguien sobre qué te Ujú. está pasando, cómo lo estás viviendo tú, porque de una forma u otra también ayuda conversar, tener esta experiencia, porque nos hace ver que es una situación que ya pasó. Si bien es cierto, cuando conversamos con alguien, hablamos de algo que está pasando, más que todo en Ujú. pasado que en presente, entonces ya podemos ver como que hoy, de una forma u otra, sí lo puedo hacer. Entonces es Ujú. como superar este peldaño y es Ujú. importante tener eh, esa situación de, como tú decías bien, de poder hacer un análisis de cómo he superado yo cosas anteriormente. A veces no tenemos como esa idea tan clara. A veces Ujú. pensamos que cuando sucede una situación no voy a poder salir de esto, necesito algo o caemos en esta profunda tristeza. Y si hacemos un poquito de insight, ver que hay veces que hay situaciones que hemos podido salir de una forma más, a veces el tiempo, si lo dice, Ujú. pero también, por ejemplo, ahorita podemos tener acceso a muchas otras cosas que antes no teníamos, por ejemplo, Ujú. a espacios como este, de repente a Ujú. cursos que han sido mucho más económicos o algunos hasta gratis, y Sí. que de una forma u otra puede ser. Pero eso también indica que muchas personas, a veces al inicio de toda esta experiencia, ha pasado que no queríamos como conocer más, como que estábamos Ujú. demasiado saturados con mucha información positiva y negativa, y es sano también conocer, como bien decías, ese límite de poder decir, esto no lo puedo hacer ahorita, si estamos adelante, o dosificar lo que podemos hacer y lo que no, conocer los límites, ¿no? Para no tener que Exacto. para no de una forma u otra caer en que después no lo pude hacer, ¿sabes? Como que esta situación que puede de una, como desmeditarnos o desalentarnos a veces, Ujú. entonces siempre va a ser positivo como trabajar en esa autoestima, ¿no? Ujú. Sí. Y ahorita que dijiste eso, me vino a la mente la palabra autocompasión, ¿no? El poder ser autocompasivos con uno mismo y poder decir, oye, ¿sabes qué? Este, poder ser gentil con uno mismo o amable, ¿no? Con uno mismo en estos momentos que pueden ser difíciles. Em, porque yo creo que tratarnos bien en estos momentos es como lo más importante, es poder entender un poquito qué es lo que estoy necesitando en estos momentos. Porque si yo no soy, si yo en este momento me estoy como dando muy duro, ¿no? Me estoy diciendo no lo hice o no pude hacerlo o me recrimino mucho de las cosas, así como tú decías, pues eso genera muchísimo más estrés. Y al hablar de la autocompasión, también
creo que tú mencionaste algo lindísimo, Melanie, y es el de poder también estar pendiente de otras personas, ¿sí? A veces este, uno como que se vuelca al 100% a las cosas personales o como yo me lo estoy viviendo, sin ver tampoco, también cómo lo está viviendo el de al lado, ¿sí? Y tal vez con una palabra de aliento, con una palabra como de poder, tú sabes, preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? También es importante como para poder eh, sentir que estamos viviendo todos juntos esto, ¿sí? No que estamos solos en esta situación. Yo creo que es súper, súper importante esto. Sí, ¿Sabes? sí. También hablando un poquito sobre qué cosas se puedan hacer, Melanie, eh, para poder generar la resiliencia, hay algo que es muy, muy lindo que a veces yo le puedo sugerir a algunas de las personas que trabajan conmigo, es crear un diario de gratitud. ¿Sí? No sé si lo has escuchado, me Claro. imagino que tal vez lo has puesto en práctica en tu día a día. Y es poder realmente hacer como un listado, poder tener un poco más claro de todas las cosas eh, de las cuales somos, o sea, o poner de manera más consciente las cosas que tenemos, las cosas en las cuales somos buenas, cosas que queremos agradecer, que eso también nos ayuda a tener como una visión más positiva y poder como sobrepasar este cambio o estas situaciones de una manera más positiva, porque estoy viendo no desde la carencia, no desde lo que me falta, no desde Exacto. lo que no tengo, sino desde lo que sí tengo, desde lo que sí estoy, desde lo que sí tengo, eso es lo que realmente debemos agradecer. Y cómo eso que yo sí tengo me puede ayudar a salir de esta situación de la mejor manera. Y esta herramienta a mí me gusta muchísimo y tal vez me gustaría que las personas que siguen conectadas y que están conectadas pudieran hacer este ejercicio, tal vez en las próximas semanas un poquito, de hacer un listado, crear un diario, ¿no? De gratitud, de qué tenemos, ¿no? Y yo hace unos días hablaba con una persona este, y me decía, sí, estoy atareada, esto y lo otro, pero después me dijo, pero bueno, gracias a Dios tengo, tengo esto, tengo lo otro, ¿sí? O sea, como que después de que obviamente pudo desahogarse un poquito con toda la carga que obviamente todos estamos teniendo, pudo agradecer realmente todo lo que tenía, ¿no? Porque hay muchas personas que tal vez en este momento están pasándola mal y eso hay que entenderlo, hay que aceptarlo y pues hay algunas personas que obviamente pues tienen posibilidades o mejores posibilidades que otras. Y hay que agradecer un montón de cosas y eso sería interesante que lo pudiéramos hacer para poder desarrollar o para ir como moldeando la resiliencia que podamos. Y eso también nos ayuda un poco, porque, digo, esa parte sí me tocó a mí como poder ver qué puedo hacer, ¿no? Y entonces Uh desde -huh. ese punto de vista era eso, que ¿qué falta? Porque siempre creo que tenemos que ponernos a pensar que como seres humanos siempre estamos pensando más allá y que Siempre. muchas veces tenemos esta situación que cuando tenga tal cosa voy a hacer tal o cual Uh -huh. y nos enfocamos tanto en el futuro y en tener que no nos damos cuenta que tenemos, no Uh -huh. valoramos a veces lo que tenemos, que hemos Exacto. podido desarrollarnos en otros aspectos, necesitamos salir a restaurantes para poder compartir en familia, Uh -huh. hemos sacado como hemos virtuado, cambiado de una forma u otra ese contexto de que no necesitamos tantas cosas afuera, necesitamos más cosas dentro. Entonces, Uh -huh. creo que ese ejercicio es muy puntual para eso, justo que estabas diciendo. Y, y yo creo que también hay que poder conocer qué otras cosas más podríamos, ejercicios más podemos tener para poder ser resilientes, porque muchos podemos decir, no, yo no lo soy, pero la verdad es que a veces no reconocemos esas facultades y esperamos a que otro lo reconozca. Por eso decías, hablabas tú de la autocompasión, ¿no? Ujú. Exacto. Y del insight, ¿no? O sea, de poder como evaluarte un poquito qué habilidades tengo, qué potencialidades. Y sabes, ahorita que una de las personas que estaba conectada preguntaba sobre su hija de 4 años y yo mencionaba un poquito de cómo es el mensaje que se le manda,
a los niños, yo creo que es importante también evaluar un poco cómo es el mensaje que nosotros nos mandamos a nosotros mismos, qué es lo que nos dice, nos decimos nosotros mismos en estos momentos. Nos decimos, esto no va a parar, esto, esto es de lo peor, estamos encerrados aquí en casa, o el mensaje es diferente. Esto es un momento difícil que estamos viviendo, estamos compartiendo más en casa, aunque sea difícil. Y es pasajero. Es pasajero, estoy tratando de trabajar o estoy haciendo lo mejor que puedo en una situación que ha afectado no a mí, no al vecino, o sea, a todo el mundo, ¿sí? Al mundo entero. Entonces es también como entender un poquito cómo es esta historia que nos contamos. Y si tal vez esta historia que nos estamos contando es muy como castigadora, ¿sí? Poder tratar de cambiar un poquito ese mensaje que nos estamos mandando nosotros mismos. Y vuelvo y uso la palabra autocompasión, de poder mandarnos un mensaje mucho más gentil y poder entender que lo que estamos haciendo es lo mejor que podemos, ¿sí? Que estamos utilizando las herramientas que tenemos en este momento para tratar de salir adelante en algo que pues nadie se esperaba ni nadie se imaginaba, y poder de una u otra forma poder entender que muchas veces o la situación en la que estamos viviendo causa mucha ansiedad. Aquí veo los dos últimos comentarios, en los dos leí ansiedad, causa mucho miedo, y que es tan importante poder identificarlos y poder decir, ¿sabes qué? Sí, es que sí, me siento de esta manera. Me siento muy triste porque tal vez no estoy trabajando. Me siento ansioso porque no sé cuándo va a parar esto. Me siento, no sé, preocupado porque no sé si voy a tener trabajo. Entonces, poder hacer como este análisis y el poder empezarnos a tratarnos mejor, ver nuestras potencialidades, nuestras habilidades, hacer como echar para atrás el cassette y poder ver un poquito cómo hemos afrontado otras situaciones, también nos ayuda como a desarrollar esta resiliencia, a practicarla. Sí. Y de una u otra forma también podemos hacer actividades dentro de la casa que nos pueden ayudar. Y creo que una de las cosas también es que nos ayuda a tener rutinas, ¿no? Nos ayuda a tener rutinas claras y establecidas. Si bien es cierto, a veces podemos decir que salíamos por un café, ahora lo podemos hacer deliciosamente en la casa y buscar unas recetas nuevas. Aparte de eso, también creo que podemos darle un poquito más de amor a ese espacio que nos ha recibido, lo cual a veces no usábamos o no nos percatábamos de la casa. Entonces, creo que también es importante poder plantear 3 cositas. Creo que una de las cosas que podemos hacer es eso. 2, 3 cosas que podemos hacer como meta diaria para poder sentirnos bien de que lo cumplimos. Porque a veces nos ponemos unas expectativas muy grandes de 5 o 10 cosas y creo que podemos ir un paso a la vez. Poder empezar a hacer cosas muy básicas desde la casa. Y si bien es cierto, algo que también nos ayuda, que si bien no es exactamente la resiliencia, es el tema de tener movilidad física, ¿no? De una forma u otra generar endorfinas, de tener actividades que nos puedan ayudar a sentirnos mejor. Entonces, desde ese espacio, pues, ya sea en las diferentes redes, hay formas de poder ejercitarse, ya sea bailando, ya sea haciendo algún tipo de ejercicio, que podamos tener esta rutina y que nos ayuda también como válvula de escape hasta esa situación que nos sentimos a veces como tan abrumados, ¿no? Y creo que eso es importante porque volvemos a de lo que puede ser muy simple, es lo que tenemos que hacer ahorita, ¿no? Poder tener esa situación, y también nos ayuda también el hecho de tener las rutinas, por ejemplo, al momento de comunicarnos en familia, por ejemplo, de sentarnos a comer juntos, poder volver a tener estos contactos, porque la familia es uno de los vínculos o de los factores que nos ayudan a tener mejor resiliencia, poder saber que podemos contar con otras personas y que de una u otra manera van a estar ahí para nosotros, que vamos a sentir ese sentimiento de seguridad y de tranquilidad, que si bien es cierto, quizás para muchos ahorita no hay mucha seguridad económica, pero en muchos otros hogares hay seguridad porque pues hay, gracias a toda a este contacto, también podemos acceder a cómo cuidarnos, a la salud también, y
y pensaba yo un poco como esa parte, a veces, inclusive los niños que ahora están encerrados, pues, fíjate, ya iba a decir encerrados, que están ahorita siendo cuidados en su casa, de poder limpiar juguetes, de poder ver que ves juguetes a veces que no se acordaban que tenían, así a nosotros, ¿no? Que hemos podido ordenar un poco los closets y hemos visto que hay mucho material y que hoy en día hay personas que lo necesitan y podemos ser un poco más altruistas, solidarios y dar esos bienes a alguien más que lo pueda necesitar, ¿no? Exacto, exacto. Y yo creo que de lo que tú has mencionado un poco, es lo que hablábamos, es como ver qué es lo que tenemos en este momento, ¿no? Ver realmente, ahorita mismo estamos en un momento en donde estamos en casa, estamos trabajando en casa, los niños están estudiando en casa, o sea, todo lo estamos haciendo desde casa. Entonces, tal vez como tener una estructura, como tú decías, la estructura inclusive nos da algo de seguridad, nos da algo de tranquilidad, porque Nos da calma. Nos da calma, sabemos para dónde vamos, qué vamos a hacer. ¿Qué cosa? Nos ayuda a controlar la ansiedad porque sabemos qué esperar, sabemos qué viene más adelante. Exactamente. Y me encanta lo que dijiste de poder ver un poco esto de, bueno, si estoy en casa, ¿qué puedo hacer en casa? Es ver lo que tengo. Esto es lo que tengo, ¿qué puedo hacer con esto? Voy a, no sé, eh, eh, voy a utilizar un rinconcito de mi casa en donde voy a, no sé, lo voy a ubicar o lo voy a utilizar para esto o lo voy a renovar, qué sé yo, un montón de cosas que uno pudiera hacer en casa. Y que se puede usar como la creatividad lo que uno quisiera pues hacer con lo que tiene, ¿no? Entonces, y el poder utilizar este tiempo también, aunque sea un espacio de tiempo en familia, y como lo hemos dicho durante toda la sesión, creo que el tema de la vinculación y el poder estar como con personas que son importantes para nosotros y que nos den algo de seguridad, es importantísimo también para afrontar de una manera mucho más positiva, estar más seguros y estar más tranquilos ante esta situación que pues es algo nuevo. Y un poco Un poco incierto incierto. porque todavía nos va a tomar un poco de tiempo. Eh, Exacto. sí, una de las personas aquí conectadas decía una reingeniería personal. Sí, exactamente, es eso, es una reestructuración completa. Y Así tenemos es. que enfocarnos en eso, ¿no? En el reaprender. Todos de Ujú, una forma u otra tenemos que reaprender a hacer algo porque ujú. eh, pues, no tenemos la verdad absoluta, ¿no? Y a veces hay que de una forma u otra moldearse al medio, a la